Hola, hola, familia y amigos de Cabo Strings. Hoy estamos ante uno de los vlogs más importantes y que más ilusión nos hacen como músicos especialistas en ceremonias en Los Cabos. Vamos a hablar de las 5 mejores canciones para la entrada de la novia en este año 2024. Así que, novias, novios, papás, wedding planners, todo el mundo, quedaros a ver nuestras recomendaciones. ¿Ya está grabando? Si os digo Stephen Sánchez, seguro que la mayoría de gente ya tiene en su cabeza la canción que se hizo famosísima durante el año 2023 de Until I Found You. Espera, porque ahora me ha entrado la risa tonta. Esta canción yo la escuché y dije, es muy setentera, me recordaba mucho a las películas cuando es el baile de graduación, ese rollo un poco más antiguo, más vintage, que ahora también se lleva mucho en las bodas, y nos dimos cuenta de que a nuestros clientes y a nuestro público les encantaba. Entonces decidimos hacerla como una de nuestras fijas para nuestras recomendaciones de la entrada de la novia al altar. Es una canción muy romántica, es una canción que es un dúo precioso de un hombre y una mujer, entonces queda increíble en el dúo de violonchelo y violín, y es una canción muy original. La popularidad que esta canción tiene entre nuestros clientes, digamos que es un 6 de 10, pero porque es una canción muy nueva, llevamos tocándola nada más un año, entonces creemos que es una muy buena estadística. El ranking de Cabo Strings es un 7 de 10 porque a Roberto le parece una canción preciosa y a mí me parece una canción más setentera. Entonces, esa es nuestra puntuación final. Y con eso ya se tienen que entender. La siguiente canción se puso muy de moda hace unos años con la saga de libros y de películas de Twilight. Todos sabréis de cuál estoy hablando, es Thousand Years de Christina Perri. Es una de nuestras canciones más escuchadas en Spotify, es una de las canciones que más nos han pedido hasta el día de hoy en los 8 años que llevamos haciendo bodas, y es una de las canciones que nosotros también siempre recomendamos cuando la novia no está segura de cuál elegir. Una de las cosas que más nos gustan de tocar Thousand Years para la entrada de la novia es que la primera vez que se presenta la melodía la toca Roberto con su violonchelo. La siguiente vez me uno yo con el violín y Roberto se queda haciendo un acompañamiento, y de esa manera se unen los dos instrumentos para converger en un momento súper romántico mientras la novia llega al altar. Y la recomendamos muchísimo cuando el paseo de la novia hacia el altar va a ser de un recorrido bastante largo. No, eso no se puede decir, pero es que no sabía cómo terminar porque la canción es larguísima. Y Thousand Years tiene un 10 de 10 en popularidad entre nuestros clientes. Para Cabo Strings, Roberto y yo hemos estado debatiendo y le vamos a dar un 8 de 10 porque es una de las canciones que más hemos tocado y a nosotros nos encanta renovar el repertorio. Es que no sé cómo empezar la otra frase, se me ha olvidado. Sí, lo tengo claro, pero a la vez estoy pensando, ¿a quién le importa? Posiblemente la siguiente canción me atrevería a decir sin miedo a equivocarme que es la canción que más ha sonado para la entrada de la novia al altar en todo el mundo desde hace años, años y años y años. ¿De qué estoy hablando? Del famosísimo Canon in D de Pachelbel. Y me he puesto así como si fuese a rezar, me ha salido solo de... Normalmente, cuando nosotros vemos esta canción en nuestro calendario, sabemos que la ceremonia va a tener un carácter más formal, posiblemente más religioso, y es una canción que nos encanta tocar por 2 razones. Una, nos evoca a nuestra época de estudiantes, cuando éramos jóvenes, hace muchos, muchos, muchos años atrás, en España, cuando estábamos estudiando el violín y el violonchelo clásicos. Y 2, porque es una de las pocas canciones que tocamos en acústico. ¿Qué significa esto? No tocamos con pista. Roberto toca el bajo, que son 8 increíbles notas durante todo el canon. Ten, tan, tin, tan, ton, ten, ton, tan. 8 notas. Y yo toco la melodía y estamos los dos a capela.
Por todas estas razones y por la nostalgia que a nosotros nos provoca esta canción, en el ranking de Cabo Strings es un 7 de 10 y en el ranking de popularidad para las novias que quieren algo más formal es un 8 de 10. Tranquilos, tranquilos, porque sé que todos estáis preguntándose en vuestras casas ¿cómo no puede estar hablando de Taylor Swift, que es la reina del pop, de las canciones románticas de amor, de desamor y encima la han nombrado mujer más influyente del año 2023? Por supuesto, vamos a hablar de Taylor Swift. Tengo que decir y tengo que reconocer que Roberto y yo no éramos los más fans de Taylor Swift y seguramente era porque desconocíamos su súper amplia discografía. Pero después de las peticiones de los clientes, hemos añadido muchas canciones nuevas al repertorio de Taylor Swift y una de las más pedidas para este año 2024 para la entrada de la novia es la canción de Lover. ¿Dónde me he quedado? ¿Qué iba a decir? Me he quedado en blanco. Nos equivocamos, qué manda que ¿Grabando? La tendencia y lo que nos hemos dado cuenta de todas las novias que nos piden canciones de Taylor Swift, más concretamente Lover para su entrada, es que son novias muy jóvenes, novias que se nota que se han criado y que han crecido escuchando Taylor Swift. ¿Mejor? La popularidad de esta canción entre nuestras novias es un 8 de 10, porque son novias con mucha personalidad, muy arriesgadas y muy aventureras, y tengo que decir que en nuestra agenda de 2024 aparece mucho esta canción. Ahora, en el ranking de Cabo Strings le vamos a poner un 5 de 10 porque nosotros estamos empezando a conocer a Taylor Swift. Ya está. Bueno, la joya de la corona para Cabo Strings y para el público, porque es una de nuestras canciones más pedidas, es Can't Help Falling in Love del rey del rock, Elvis Presley. ¿Se dice así? ¿Elvis Presley? Elvis Presley. Es una canción que nosotros la verdad es que no hace falta que recomendemos porque toda la última temporada del año 2023 y lo que viene de 2024 es una de las canciones que más nos piden, que a nosotros más nos gusta tocar, porque tiene dos cosas fundamentales. Una, es para todos los públicos, para jóvenes, para más mayores, sus acordes son súper reconocibles desde el principio de la canción, y dos, es una canción bastante corta. Nos encanta tocarla y creemos que queda bien en cualquier boda y en cualquier ambiente. Para las novias que tengáis dudas con vuestra canción al altar, Elvis, Can't Help Falling in Love es una apuesta segura. En Cabo Strings tenemos dos versiones de esta canción, la famosísima y reconocidísima y original de Elvis y la versión cover que hizo Kina Grannis. A nosotros nos encantan las dos, la que más tocamos es la de Elvis y esta canción tiene el sello de recomendación de Cabo Strings. Y ya, lo he dicho fatal porque he terminado. Así. Vale. Bueno, y estas son las 5 mejores recomendaciones que desde Cabo Strings os podemos hacer para la entrada de la novia al altar durante este año 2024. Por supuesto, este blog es posible que en unos meses lo actualicemos porque de repente salen canciones nuevas que a nosotros nos encantan y nos enamoramos de ellas y queremos incluirlas. Habría que ir pidiendo Uber Eats, también te digo que estoy pensando en eso. No importa si no se casan en Cabo, estas canciones son un éxito seguro en cualquier ceremonia y en cualquier parte del mundo. Y ya está, ya me despido. Y ahora somos nosotros los que queremos escuchar y los que queremos leer vuestras recomendaciones de canciones para la entrada de la novia al altar en este año 2024. Así que por favor, deja tus comentarios, queremos leerlos, queremos nuevas ideas y queremos saber si nos ha faltado añadir alguna canción mítica a nuestro ranking. Entonces, dale like, deja tus comentarios, suscríbete a nuestros canales y nos vemos en el próximo Cabo Strings Vlogging. ¡Adiós! Hola, hola, amigos y... No, espera otra vez.
Eso ya lo he hecho 20 veces, así que lo tendrás que quitar. ¿Ya se me ha olvidado lo que quería decir? Hola, hola, familia y amigos de Cabo Strings. Estamos presentando un nuevo formato de vídeos y de consejos para nuestro Instagram, nuestras redes sociales, porque nos hemos dado cuenta de que nuestros clientes siempre tienen las mismas preguntas, las mismas dudas, y nosotros, después de llevar 8 largos años trabajando en eventos, sobre todo en bodas del más alto nivel en Los Cabos, Roberto y yo hemos decidido que vamos a presentar este nuevo formato de vídeos que vamos a añadir a nuestros, por supuesto, vídeos musicales y a nuestros ya famosísimos y conocidos Cabo Strings Pro, en donde hablamos de las bodas en las bodas. En este nuevo formato os vamos a dar los mejores consejos para vuestra boda en base a nuestra experiencia, así que suscríbete a todos nuestros canales y comparte este contenido